Muchas gracias. Vamos a leer la palabra de la Biblia. Hechos capítulo 16. Hechos 16, versículo 19. Yo voy a leer. Si han encontrado, yo voy a leer desde el versículo 19. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarle con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolo a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron algo así a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron a la cárcel, y ahora nos echan encubiertamente, no por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo les rogaron, y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces salieron de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Hasta aquí hemos leído. El Señor Jesucristo amado. Después de que me he encontrado con el Señor Jesús, algo que no podía ni imaginarme, lo que nunca he pensado, me ha permitido una obra tan preciosa, y estaba muy agradecido. En esta ocasión fui a Fiji a realizar la campaña. Era inesperado. El presidente participó y había dado el mensaje de saludo. Vinieron los diputados y, oyendo la palabra, estaban felices. El presidente vino y estaba muy agradecido por eso, pero cuando yo pensaba en mi ser, yo soy un don nadie, pero el Señor dentro de mi vida manifiesta al Señor Jesús, y esa obra preciosa, yo estaba muy agradecido por ello. A la mañana, yo, cada domingo a la mañana, por teléfono, enviando el mensaje: hoy predicaré tal parte, y saqué el teléfono, pero el teléfono no me respondía. Terminó la batería, yo cargaba, pero no entraba ni la electricidad, nada, ni de este lado ni aquel lado. No tenía teléfono. Ay, sentía un poquito pena. Y vine aquí a la iglesia. Le dije al pastor Moon Young-jun: esto se descompuso, parece que se tiene que arreglar. Un teléfono que puedo usar momentáneamente durante este día. Le pregunté, y cuando él dijo: cargué y no importa. Pero el aparato en mi casa, ni esto ni aquello funciona. Pero ¿por qué esto funciona aquí? Sin lugar a duda, Pastor Moon conoce mejor que yo acerca del teléfono. Era lo mismo, era el mismo teléfono, no estaba
realmente mal logrado, pero yo pensé que estaba descompuesto. Ni este lado ni aquel lado entraba. Hasta ahora no entiendo bien. Nosotros dentro de la Biblia hay muchos puntos en nuestro corazón que están a medias. Exactamente cuando encaja nuestro corazón en la vida de creencia es maravilloso. Verdaderamente tienen celular, pero este celular, cuando llamamos del exterior a Corea, es muy cómodo. Usamos mucho el KakaoTalk también. Simplemente no es que funciona el teléfono, sino que dentro del teléfono está el generador que hace las ondas y en esas ondas mi sonido, mi palabra, la pantalla es puesto y envían a la sede y esa sede lo envía a la sede de Corea y esto de nuevo viene así. Etapa por etapa se conecta y podemos comunicarnos por teléfono. El mundo de la fe es igualito. Yo, acerca del general Naaman, cuando voy leyendo es muy interesante. El general Naaman en su casa estaba la criada, ella vino como cautiva y ella era esclava en la casa del general Naaman. Ella era esclava. Pareciera tan miserable la vida de ella cuando vemos nosotros. Ella vino cautiva, no tiene ni salario, no tiene vacaciones, no puede ir a la familia, es miserable. Pero el general Naaman, en el corazón de esta criada, tenía la fe de creer en el Señor. Pero de día iban a estar entre dos, la esposa del general Naaman y la criada, seguramente entre dos. Una mujer no tiene fe, tiene cargo, tiene poder, dinero, es hermosa. ¿Verdad que sí habrá sido así? Una mujer vino cautiva, no tiene nada, viven entre las dos en una misma casa. Pero viven de la misma manera. Una mujer todos los días está angustiada. Ah, mi marido empeoró la lepra. Ahora no puede ni sujetar bien la espada. ¿Será que el rey sabe eso? El general Naaman, cuando él se ha echado de su puesto, ¿cómo viviremos? Ahora sale mucho pus, es difícil de que me acerque, ya huele mal. La señora estaba en gran angustia, pero la criada, completamente distinto. ¡Oh! El general, nuestro general es leproso. Es así. ¿Por qué Dios me ha traído cautiva aquí para que anuncie el evangelio a ese general? Nuestro general, yo le voy a comentar y si se cura la lepra delante del profeta de Samaria, la oscuridad va a marchar de esta casa. Esta casa se hará muy feliz. Y en su corazón, las dos mujeres viviendo en una misma casa. Una mujer tiene cargo, tiene poder, es inteligente, tiene mucho dinero. Reúne todas las condiciones, pero su marido que tiene lepra, que está delante de ella, no puede ni resolver ello y está muy angustiada y su corazón ha sido cautivada por ello. Otra mujer. ¡Ah! Dios, ¿por qué me ha traído cautiva aquí? Para esto me ha traído a mí. Y de tal manera, en el corazón de esta criada, de la sede, cuando ustedes mandan de su celular, dentro de su celular está la cámara, el micrófono, el amplificador, está la grabadora, varias cosas, ¿verdad? Y en nuestro cuartel anteriormente, era un teléfono, pero peor que el de ustedes y era una gran carga. Aquí, Halasan, vengan, Actongan. Y la distancia, 4 kilómetros, 5 kilómetros. Pero nosotros, en aquel entonces, teníamos una batería de BB y eso
nosotros usábamos como teléfono inalámbrico, la batería es 10 kilómetros. Cuando atrapamos con eso el pez, no se imaginan cómo uno lo puede atrapar bien. Pero de un teléfono tan pequeñito, tiene tantas funciones. Dios en el corazón de ustedes muchas funciones ha puesto mediante la fe. Y la esposa del general Naaman que no tiene fe, esa enfermedad del marido que está delante de ella por ello, se angustia, se preocupa, está triste. Esta mujer que tiene fe, esta criada, humanamente realmente es inútil, vino cautiva en la casa ajena y vive como sierva en la casa de un leproso, pero mediante el Señor sobrepasa aquello, esperanza, gozo, felicidad en medio se encuentra. Yendo en Fiji, delante de 6.000, 7.000 pastores, prediqué el Evangelio. Y Fiji en esta ocasión, ha habido mucha gente que se encuentra conmigo y el gerente del canal era una persona de India. 2 mujeres vinieron muy tranquilas y me había pedido para que haga la transmisión en ese canal. Eran personas salvas oyendo nuestro evangelio. Y anteriormente ella era de la religión hindú y recibiendo la salvación cambió y estaba muy feliz. Yo cuando realizaba la transmisión, ella estaba muy contenta. Y en ese vecino, había vecinos, vino una señora del primer secretario de la embajada y compartiendo conmigo, tanto ella se conmovió. Por primera vez en su vida oyó este evangelio. Estaban 2 pastores de la misma manera parados. Eran los 2 teléfonos iguales. El teléfono descompuesto para nada podemos usar. Pero el oscilador de ese celular hace las ondas. ¿Ustedes llegan a entender? El oscilador del teléfono de ustedes que hace la onda es de cristal. Y es bien delgado, es un punto muy complicado y así se va formando las ondas y esa onda uno va ajustando la frecuencia y el sonido de ustedes lo lleva y lo manda a la sede y la sede lo recibe y de nuevo lo envía a un lugar más grande y es un lugar, una región internacional y reciben de Australia y así se va conectando. También el evangelio lo mismo, la fe lo mismo. En mi corazón, en el corazón de la criada, tenía la fe capaz de curar la lepra del general Naaman. Si nuestro Señor está delante del profeta Samaria, Él lo curará de su lepra. La hermana que predicó, ella vino a Nueva York de Chicago para recibir la oración de mí. Su enfermedad estaba muy grave, pero era muy caro la medicina, la cura en Estados Unidos. Yo le dije, en Corea, si ella ahora, de nuevo hace revivir su seguro médico de Corea, no le costará mucho. Yo le dije para venir a Corea. Y cuando ella vino a Corea, cuando oyó la palabra en la iglesia, la cuestión dentro del corazón de esta hermana, esa fe que estaba en la criada, ello se estableció en ella oyendo la palabra. Antes nuestra vista era desesperante. Seguramente vivir algunos días y morirá. Estaba en ese estado ella. A menudo no tengo tiempo de hablar mucho con ella. A veces ella me envía el mensaje poco cauto y cuando yo le oigo, su corazón estaba lleno de esperanza.
su rostro día tras día mejora más. Las personas que van muriendo, cómo eso se va conectando. Los que no saben, no saben. Cuando los extranjeros de Corea están afuera, es muy caro la cirugía de Estados Unidos, no pueden operarse. Pero en Corea, cuando tiene seguro médico, casi no gasta y sin mucho gasto puede recibir cirugía y tratamiento. Ella, día tras día con la fe, iba cambiando, oyendo la palabra, y yo por primera vez oigo a ella. Y cuando vi la revista Buena Nueva aparecía la historia de ella. Y mirando la revista, yo me di cuenta, Dios era el que trabajaba. Y la criada qué corazón tenía, la manera para que la enfermedad del general Namán se cure exactamente conocía. Si nuestro amo va junto al profeta Samaria, él le curará la enfermedad. Conociendo, sabiendo, si allí acaba, termina todo. Por ejemplo, yo, aquí con el teléfono, ustedes no saben bien, no saben lo que es la base estación, este teléfono, para que podamos hacer las llamadas dentro del teléfono. El aparato es muy grande también, pero para que esto pueda funcionar, la estación de base, ¡ay, es inmenso! Eso va trasladando las pantallas, hace la grabación. Todo eso no es que está grabado en el teléfono, sino todo esto está grabado en la base estación, en la estación de base, y de ello ustedes sacan. No está todo eso en el teléfono. Ustedes se conectan y sacan de ello, sea teléfono, sea las fotos, todo está grabado. Y el conectar mediante las ondas, mediante el Wi-Fi, lo logran mediante las ondas cuando se conectan. De nuevo así se conecta juntamente lo que está en nuestro corazón, en el corazón de la criada del general Namán. La fe clara de que si su amo va junto al profeta se curará. Pero dentro del general Namán eso no existe. Pase 10, 20, 30 años, trata para curarse la lepra y no lo logra. Pero el Señor Jesús, a quien creemos, no hay nada imposible que Él no pueda hacer. No es algo remoto, sino exactamente con la fe. El Señor Jesucristo, cuando se conecta en nuestro corazón, el Señor Jesucristo, como trabajó en ustedes, como curó la lepra al general Namán, como revivió a Lázaro que murió, de la misma manera así se manifiesta. Nosotros, esa fe, uno por uno, mediante la Biblia aprendemos el sermón del domingo y así vamos aprendiendo. ¿Llegan a entender? Es la misma base estación y hasta la criada llegó la onda, vino la fe, pero la esposa del general Namán que estaba al lado no tenía la fe. La criada siempre sonriendo. Yo debo de anunciar este evangelio a mi amo, debo contarle cómo me curó la lepra. Y el general Namán se curó. Sí, cuando venga curado, qué gozo va a tener, qué felicidad tendremos en esta casa. Y con solo pensar, estaremos contentos de recibir el amor en esta casa. Ellos sentirán agradecimiento. Y sí, ¿qué dirá? Cuando sí el general reciba la salvación, cuando hagan la reunión, hará que el que reciba la salvación ascienda y el que no reciba la salvación no pueda ascender de cargo. Y tantas cosas están. Pero la mayoría de las personas dentro del corazón obteniendo el perdón del pecado, permanece su corazón allí y no puede enviar y no va a la base estación aquello. Y ese corazón de la criada, si va nuestro dueño junto al profeta Samaria se curará, tiene toda convicción de ello, pero el dueño no tiene eso. Por lo cual en el corazón de la criada, esa palabra si lo aceptan, ellos lo lograrán, pero no tiene el corazón. Entonces, la criada a la esposa de Naaman le dice, va a otra base estación. Y cuando la esposa de Naaman oye eso, no digas cosas absurdas. Cállate, ya. Silencio. Y si así termina, todo acaba. Pero esto entra en la esposa del general Namán. ¿Tú qué has dicho? ¿Que el general se puede curar de la lepra?
¿Cómo se va a curar? Mediante el profeta Samaria. ¿Cómo? ¿Alguna vez él tuvo ocasión de curar aquello? Nunca he oído que él haya curado. Pero ¿cómo tú dices que se curó? ¿Cómo dices que él va a curar? Porque él salvó hasta a los muertos. Cuando va oyendo ese corazón, esa palabra que estaba en la criada, no va al general Naamán, sino que la criada le dice que si general Naamán va junto al profeta se curará, y ese corazón de fe va a la esposa de Naamán. El que vaya a la palabra, el que vaya a la fe, es completamente distinto. Ustedes viniendo a la iglesia oyen mucha palabra, pero conociendo la palabra únicamente, eso no es de fuerza. Puede que se cure, sí o no, puede que no me cure. Aunque dice que se curará, puede que no se cure, permanece en ese pensamiento. Pero la sierva, la criada, tiene la convicción clara de que se curará. Y ese corazón claramente se transmitió a la esposa del general Naamán. Y ella dice, mi marido se curará, amén. Y a otra base estación. Y para que venga de Australia aquí, de la región de Australia, lloviéndose a media C, y luego va a la base de estación internacional, y luego de esa base de estación viene a Corea, y luego va al infierno. Y luego cuando va y le dice, querida, yo voy. Y luego va en la ciudad y, querida, yo llego. Y así, nosotros tenemos una base de estación en el corazón, y ustedes deben de transmitir las ondas de su corazón. Y si acepta este corazón, se dice que es la fe, y surge la misma manifestación. El general Naamán al comienzo, la criada había creído en esa palabra, y esa palabra se transmite a la esposa de Naamán y entró la fe, y la esposa de Naamán luego transmite a Naamán y entra a Naamán, y Naamán va a Samaria y se cura la lepra y regresa. Ese es el proceso de cómo se va realizando. La fe también, exactamente, si conoce el mundo de la fe, no es algo teórico, sino exactamente el mundo de la fe. Ustedes deben entrar ahí. El anciano Shimchol, él tiene un suegro, ya hace varios años que murió el suegro de él en nuestro país. Él es muy conocido en las escrituras, él es también presidente de una asociación. Él venía así una vez al mes. Yo junto con él no pude tener ocasión de hablar mucho. Él yo he visto cómo escribió con las plumas y nadie puede alcanzarle. Es realmente de una clase tan alta la caligrafía que él tiene. Un día él tuvo cáncer, tenía cáncer terminal. ¿Qué me dijo él? Ante el yerno, ante sus hijas, que dijo, a los 82 años tuvo cáncer. Yo viví bastante. ¿Puedo morir ahora? Yo dije que obtuve el perdón del pecado, pero le soy sincero. Yo no obtuve el perdón del pecado, solamente mentí. Ahora al momento llamen al pastor Oxupar, me quiero encontrar con él. Yo tengo que ir al cielo. Permitan que vaya yo al cielo ustedes. Hoy en día no hay un adulto tan sincero como él, ¿verdad? Y me llamaron, yo le dije para que venga. Las dos hijas, con la ayuda de las dos hijas, apenas él vino hasta el cuarto piso. Pastor Par, yo soy sincero, aunque dije que obtuve el perdón del pecado, no era algo seguro. Yo, ya que tenía edad y si decía que no recibí, tenía vergüenza y dije que recibí. Ahora tengo cáncer y si muero voy al infierno eterno. Otra cosa no importa, cuéntenme cómo obtener el perdón del pecado. Permita que yo pueda obtener el perdón del pecado, pastor. Qué sincero, qué bueno, ¿verdad? Yo hablé solamente 2 horas con él. Estaba tan feliz porque él obtuvo el perdón del pecado. Su cuerpo mejoró. Y él hacía una expo de la caligrafía y me llamó y yo fui. Personas que escribían con la pluma, había muchos monjes budistas, venían a escribir allí y me dijo para que dé el mensaje de felicitaciones.
Prediqué, pero nunca conocí acerca de la caligrafía, pero dije una palabra. Y porque yo había participado allí, él estaba feliz. Y luego, después de un tiempo, él fue llamado al seno del Señor y fue junto al Señor. Él tenía la misma edad que mi hermano. Él tenía la misma edad que mi hermano. Parecía como mi hermano. Estaba muy feliz. Jesucristo murió sobre la cruz por mi pecado. Sabía todo eso, pero en su corazón no le llegaba con fe a aquello. A veces tenía duda, tenía problemas, pero, bien no sabemos, pero en medio de ustedes habrá algunos que sean así como él, pero así con el orgullo. ¿Cómo yo voy a decir que no es salvación? El que digan que no es salvación, eso no es ninguna cosa vergonzosa. La salvación conociendo, oyendo, y la última etapa viene a ser la fe. Es por etapa. Los que estudien bien no es estudiar bien, los que son inteligentes no es que son inteligentes. Realmente como ese señor, el cáncer, cuando tienen cáncer y cuando se dirigen. ¿Qué iba a pasar si él moría de repente? Como este señor. Pastor, lo mío está incorrecto. Yo no entendía bien, pero por si digan que soy torpe, dije que sabía y dije sí. Y no hay ningún problema que digan así. Pero exactamente, cuando la fe entra, ¿cómo se convierte la persona? Se curará, se va a curar de la enfermedad. Y tiene el poder para cambiar a otra persona, para curar a otra persona, para cambiar a otra persona. Es increíble. Yo leyendo la Biblia, en el año 1962 recibí la salvación y trabajando por el Evangelio. En Akokton, cuando yo había ido, fui a Changpali, cuando yo en Kimchon, en Daegu yo estaba, teníamos mucha dificultad. El Señor Jesucristo. Yo pensé que predicar el Evangelio era algo difícil, cansador. Yo en la campaña, 8 amigos míos vinieron hasta Chamshil y yo no hablé mucho y los amigos me dijeron, Pastor Oxupar, vamos a cenar a la noche un día, pero yo comúnmente, el que dé tiempo a la noche es algo muy difícil. Puede hacer como 1 o 2 días, los días libres a la noche que tengo durante un año. Todo está reservado, pero el 24 de mayo tenía tiempo y le dije para reunirnos y 19 amigos desde Sonsan, amigos que crecieron conmigo. Vinieron compañeras que eran mujeres y muchos amigos murieron y vinieron como 10 mujeres también. Allí nosotros empezamos a hablar después de cenar y luego entre ellos, como que yo podía percibir que querían ir a otro segundo turno, a otro programa, pero estaba yo y ellos no podían ir. Había sido que fueron al karaoke, fueron a beber y por mí ellos como que no podían ir y yo salí y yo le dije a ellos, no puedo comprar bebida para ustedes. Cuando yo miraba a ellos, con la edad coreana, 75 años, ya tenían bastante edad. Ellos durante un tiempo decían que vivían muy bien porque ganaban dinero viniendo a Seúl, pero ya cuando iban envejeciendo ya no tenían ninguna esperanza. No tenían ninguna esperanza. Eran personas más inteligentes, más brillantes que yo. Pero yo dentro de Jesucristo permaneciendo en el año 1962 antes de recibir la salvación, lo más difícil por no tener esperanza estaba en una situación tan difícil. Aunque estoy pobre, no tengo una buena situación, mañana, después de 10 años, después de 5 años, así tendré alguna esperanza de que me iría bien. No tenía ni eso, no tenía nada para sujetar con las manos, absolutamente nada, y sin sentido alguno. Parecía como que podría salir bien, no era ni esperanza, pero esa cuestión me daba tanta dificultad a mí. Después de recibir la salvación,
Parece que vivo en un mar de esperanza. Parece que todo lo que haga me irá bien, sea la IYF, sea el Goños Core, sea la charla de los valores, el coro gracias, la iglesia, el seminario, misioneros, cómo enviarlos, el CLF. Haga lo que haga. Nosotros, en el año 2017, en la primera etapa del año pasado en Nueva York de Estados Unidos, realizamos lo que se llamaba el CLF y nosotros tuvimos la reunión de pastores y pusimos el nombre CLF. En ese momento los pastores que se reunieron fueron 850 pastores, eran pastores de nuestra misión y el resto eran pastores de otra iglesia. Durante una semana yo anuncié el Evangelio. Ellos estaban pero asombrados en gran manera. Y en el año 2018, en marzo, en Nueva York, hemos realizado el CLF en la segunda ocasión. Estos pastores, terminando una semana y la próxima semana, en su iglesia habían llevado a nuestros pastores. Fueron bastantes yendo a la iglesia. Ellos dijeron, disculpe, yo hasta ahora no obtuve el perdón del pecado. Pastores de Estados Unidos son muy honestos. Y mediante la misión Buenas Nuevas, yo tuve la convicción del perdón del pecado. Ahora yo dentro de esta iglesia, yo voy a predicar así. Yo no lo hago bien. El pastor de la iglesia Misión Buenas Nuevas vino, oigan y obtengan el perdón del pecado. Pastores de Corea. Porque son distintos a ellos. Dicen que somos secta, ellos nos critican, pero los de Estados Unidos son muy sinceros. Y de tal manera, en miles de iglesias fuimos para realizar la campaña. En India, en esta ocasión. Luego en África. La semana pasada ha habido varias manifestaciones. El pastor Kim Jeong, que vino de África, hoy también se dirige a Sudamérica después del culto. Continuamente las puertas del Evangelio se van abriendo. Parece como que estamos soñando, parece que estamos soñando. ¿Cómo es que Dios? Yo hasta ahora he oído de que era secta, me han criticado y vivía esquivándome de las personas, la gente se esquivaba y ellos oyendo el Evangelio se asombraban. Yo hablo en el CLF. Yo le exhorto diciendo, ustedes pastores no leen la Biblia. En la Biblia dice que Jesucristo ha perdonado nuestro pecado, pero ¿por qué ustedes dicen que son pecadores? Yo en la ocasión pasada fui a África y me encontré con un pastor. ¿Por qué todos los días no debemos de confesar? Y él me iba respondiendo así, yo me reí. En Primera de Juan 1:9, es tan lindo este versículo. Si confesamos nuestros pecados, dice. Y oyendo esa palabra, todos los días él se confesaba nada más. Lee lo que dice después. Cuando uno se confiesa, ¿qué ocurre? Que dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Porque el 1:9 solamente ve la parte anterior, porque solamente ve en que confesamos y después de confesamos que dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Si nos limpia de toda maldad, no habrá razón para confesar. Como todos los días uno se va a confesar. Se asusta, se asusta. En Hong Kong realizamos la campaña. Vino un responsable del seminario teológico y decía que él era pecador. Terminó el culto a la mañana y en la reunión de pastores del CLF yo le dije a alguien que tenga pregunta y me dijo, pastor, todos los teólogos hablan acerca de que la teoría de la salvación es algo difícil. Usted tampoco debe interpretarlo de tal manera, me dijo él.
Era tan bueno lo que él me dijo, la respuesta. Yo le dije, sí, es difícil. En la boda de Cana Galilea, cuando faltaba vino, el poner agua en los cántaros y decir que es vino es difícil, ¿sí o no? ¿Verdad? La hija de Jairo había muerto, pero dice que duerme, es difícil. Lázaro que murió, cuando le dice que resucite, es difícil. La Biblia en sí es difícil, por lo cual no trate de interpretar algo difícil, sino que crea simplemente. Yo lo creí simplemente y lo logré. Y cómo con la mente quiere interpretar, debe creer nada más. Si dice que Lázaro viviera, debe creer de que vivirá ella. Correcto. La hija de Jairo murió, pero ante nuestra vista murió. Pero si Jesucristo dice que duerme, tenemos que creer de que duerme. Debemos que creer de que es vino. Levante, toma tu lecho, anda, tiene que caminar y andar nada más. Pero con la mente, si uno trata así de interpretar, se va a quedar demente toda su vida entera. Y uno va al monte para orar, en la oración vigila y muchos quedan demente. Si cree tal como es la palabra, exactamente, si se manifiesta en la fe, Dios trabaja. Es increíble. En esta mañana, la palabra de Hechos 16 que hoy hemos leído, a menudo yo comento esta palabra. Pablo y Silas había echado el demonio de la endemoniada. Y esta mujer, cuando estaba endemoniada, adivinaba muy bien. Ahora, ya que salió el demonio, no podía adivinar, el dueño no podía ganar. Y había denunciado a Pablo y Silas y va a lo profundo del calabozo para ser golpeado. Y estaba ya amarrado sus pies. Aseguró los pies de ellos en el cepo. Claramente está escrito en la Biblia. Pero a medianoche orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Aquí estas personas, Pablo, cuando fue atrapado a la tarde y cuando después de ser golpeado entró a la cárcel. Yo no sé bien la hora, no está escrito, pero Pablo cuando va a la cárcel y a las 6, 7, digamos que ha ido a la cárcel y digamos que son a medianoche son las 12. ¿Qué hizo durante aquella hora de 6 horas? Estar angustiado como salir de la cárcel. Qué angustia, qué pena, porque siempre tenemos que vivir así nosotros. Señores, dentro del Señor Jesús, Satanás, ¿cuál es la cuestión en la que más temor nos da a nosotros? La obra que Dios realiza en nosotros al comienzo parece muy difícil, pero luego una gloria inmensa hace la obra de cambiar a ello. Pablo, señores, en Filipos, cuando vemos Filipenses que escribió allí durante que estaba en la cárcel, hasta tarde, en la iglesia de Filipo, le patrocina, le envía a las personas, le consuela, le ayuda a Pablo. Y eso es la cárcel de Filipos. Y en Filipos, cuando Pablo iba anunciando el Evangelio, los guardias, ¿cómo reciben la salvación? Estaba lleno de criminales, estaba cautivo de la maldad. Por lo cual Dios, cuando Pablo va a la cárcel, no es que simplemente está encarcelado. La criada no fue simplemente cautiva a la casa del general Naamán y simplemente fue criada, sino que la envía como misionero. Pablo no fue simplemente a la cárcel como misionero, fue para predicar el evangelio a los guardias de la cárcel. Después de ello, los guardias recibiendo la salvación, aunque eso todo no está escrito en la Biblia, en gran manera, algo tan maravilloso va a surgir, dice. Siempre la Biblia es así. José tenía 2 hermanos. Los 11 hermanos estaban bien, pero José un día es aborrecido por los hermanos y es vendido como esclavo y hasta la tierra de Egipto, de Canaán, es arrastrado, habrá ido en asno, en burro, es arrastrado. Y yo miles de pensamientos tengo, bajo el sol cálido, estando largo tiempo, todo el día, el segundo, tercer día, cuando vemos aquello, el cordón, ahora se rompe el cordón del zapato, ahora está con los pies hinchados.
un dolor que no se puede expresar por palabra. Con ello va a Egipto y es vendido a la casa de Potifar. Y cuando es vendido y cuando ya se ambienta en la vida, ya es reconocido y Potifar, todas las cosas, cuestiones de la casa lo encarga José. Aparte del comer, nada se interpone. Pero la esposa Potifar le pone una trampa y va a la cárcel. ¿Por qué si creemos en Jesús nos ocurre esto? Y en la casa del general Naamán, también la criada, aunque no cree en Jesús, no es traído cautiva. Pero yo, siendo mujer, ¿cómo soy traída cautiva? ¿Por qué Dios así trabaja? Pero verdaderamente Dios, todo plan tenía allí. Yo me pongo a pensar en ello, la criada cuando va y cuando el general Naamán, yendo a Samaria, se encuentra con Eliseo y se cura y cuando regresa, gozo, felicidad y yendo junto al rey va a testificar y los generales del cuartel le hacen sentar y le predica el evangelio y la criada, tanto amor sentía por ella, tú ya no eres más criada, eres mi hija adoptiva. Y yo esto lo supongo. Sí. Sobra y basta. Cuando vino la criada, sobreabundó la bendición, el gozo, el agradecimiento y la tristeza, la angustia, la preocupación, el suspiro se marcha. Y con dinero, con poder no se logra, pero este general Naamán ganaba todas las guerras, pero no podía vencer aquella lepra que él tenía. Esa tristeza que le llegaba no podía ni vencerlo. Ese sufrimiento, esa angustia no podía vencerlo y estaba en medio de la desesperación. Pero la criada, mediante Dios, tuvo la fe para vencer aquello. Parecía débil, pero no era débil. Dios, para ello, a la criada envía como cautiva. Amén. En esta ocasión, fui a Fiji realizando la campaña. Parecía como que leía el libro de Josué y cuando él había dominado a Canaán y enalteció el nombre de Dios y había derrotado todo. Y en el corazón de ellos todo pensamiento, toda teoría, toda doctrina lo había destruido. Y el corazón del Señor Jesucristo cuando iba sembrando, las veces que yo estaba en el púlpito, Señor, ¿yo qué soy? A un ser como yo, permite que anuncie este evangelio. El presidente de la iglesia metodista, el último día, ¿cómo podría decir? Me dio una placa a mí. Era tan bueno y cuando yo salí por este lugar y abajo nos dimos la mano y realmente cuando yo salía con el presidente, los espectadores estaban felices, contentos mirando aquello. Ellos estaban tan agradecidos. En esta ocasión, en miles de iglesias. Por favor, venga a nuestra iglesia a predicar esta palabra, a realizar campaña. Yo no puedo hablar bien. Miles de pastores, casi la mayoría, nos había pedido esto. Aunque sembremos la semilla de pastores, falta. La obra que Dios realiza es muy bello. Nosotros, de la base de estación, no sé cómo es la conexión, pero por más que si va y todo lo que puede patrocinar aquello, dice que es grande, yo nunca he visto y cuando mediante ese apoyo se dirige, cuando la sangre de Jesucristo es un apoyo y esto se conecta y otra vez el otro transmite y transmite, en esta mañana la hermana vino y realmente, si ella no tiene cáncer, no hubiese venido a Corea. Muchos iban a ir al infierno. Oímos esta mañana, no hemos podido ver todo. Dios estando vivo en nosotros realiza esa obra preciosa. Es Dios quien lo realiza. Esta hermana, cuando veía a ella en Estados Unidos, parecía que iba a morir después de un tiempo. Pero cuando Dios está presente, será distinto, dije.
otra cosa no vine a hacer. Yo le dije, venga a Corea. Sin dinero, parecían que no tenía ni pasaje, no tenía ni dinero para la cirugía. Es difícil la cirugía en Estados Unidos y sin cirugía estaba en Estados Unidos. Si viene a Corea y si viene a revivir su seguro médico, cuando con ello trataba a toda su familia, qué bueno este país Corea, este país tan bueno, buen presidente, buenos políticos si tenemos, será maravilloso este país. Realmente a donde vayamos no hay país como nuestro Corea. Mediante la gracia del Señor hemos recibido la bendición. Es tiempo para que oremos por nuestro país. Siervos a quien Dios ama, si Dios los erige, qué bueno sería cuando nos ponemos a pensar. A veces sentimos pena, pero esta iglesia, nuestra iglesia está presente. Dios guardará este país y nos va a guiar a nosotros. Ese corazón tenemos a nosotros. El camino para poder predicar el evangelio a todo el mundo nos ha permitido el anciano Kim On-dal. En la iglesia era simplemente anciano. Pero fue allá, yo me asusté. No se imaginan cuánto ellos han rejuvenecido. Además, es grande el rostro del anciano Kim On-dal. Su rostro parecía una luna llena. Y cuando yo he oído, ahora habla también el inglés. Al comienzo era torpe, ahora de manera brillante predica el evangelio. Hay gente que recibe la salvación y de tanto agradecimiento ya no sabe qué hacer. Y yo cuando veía eso, a todos ustedes les quiero enviar. Realmente, mientras que uno vive por este evangelio, es interesante. ¿Qué punto? Cuando por el evangelio, yo durante años voy viviendo la obra que yo no puedo realizar, la gloria, el gozo, la bendición que yo no puedo recibir mediante un ser como yo. Cuando ellos creen en Jesucristo, obtienen el perdón del pecado, renacen. Es algo que no se puede ni imaginarse. Pero Dios, a un ser tan inútil como yo, realiza esa obra y se ha gozado por ello. Y cuando vemos cómo cumple esa obra, estamos tan agradecidos. A la criada, cuando ella fue atrapada, Dios habrá tenido un plan cuando nos ponemos a pensar. Las veces que nos reunimos, esta criada siguiéndole, predicando el evangelio, cuando va junto al general Namá a la mañana a realizar reunión de oración, predica la palabra que oyó del profeta Eliseo, crece la fe y 10, 5, 20 son las personas salvas que aumentan. Y cuando pensamos en ello, es muy conmovedor en esa obra. Cuando la criada es utilizada, el general Naamán se cura la lepra y toda Siria por entero el evangelio es anunciado y Dios ha abierto esas puertas y delante del Señor estamos agradecidos. No podemos dejar de agradecer. Amados hermanos, hermanas, ustedes no estén satisfechos con simplemente congregar a la iglesia, no estén satisfechos con solo oír una hora del sermón. En el corazón de ustedes claramente la fe del perdón del pecado, tengan exactitud en esa fe. Si eso no es claro, ustedes vengan de día o de noche, cualquier momento, y detalladamente le vamos a explicar, pastor, yo esto entiendo, pero ya no sé cómo hacer después el perdón del pecado. Y de nuevo le vamos a explicar. Y dentro de ustedes, cuando entra esa fe, ¿qué corazón llegan a tener? Yo después de obtener el perdón del pecado, yo también quisiera predicar esta palabra y que reciba la salvación. Eso no lo logré. Cuando estaba en Daegu, Padong, en el segundo piso de un edificio, era una pequeña iglesia. Fui a Daegu y yo fui a Padong en ese lugar de antes. En ese momento no sabía, pero ahora parecía una caja de fósforo muy miserable. En aquel entonces no sabía, pero era así. Yo miré
pastores de alrededor nos criticaban. Ellos eran muy groseros ante nosotros, pero este evangelio Dios se ha gozado por ello y en todo el mundo nos ha permitido anunciarlo. Nos ha permitido anunciarlo en todo el mundo y delante del Señor estamos muy agradecidos, muy agradecidos. Por lo cual, cuando este evangelio es anunciado, gente salva. Ellos con todo ruego me piden tomar foto, que envía pastor en su iglesia para que predique. Y esa familia recibiendo la salvación se gozaba, testificaba, se gozaba, estaba feliz. Y yo le dije, hace tiempo atrás, cuando mi hijo nació, en el año 1974, yo vivía en Padong de Daegu. Yo, leyendo a la madrugada la Biblia, estábamos entre 20 por ahí reunidos. Durante toda la mañana yo leí la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Los 5 libros de Moisés. Moisés lo escribió, así se le llama. Cuando yo leo eso, en mi corazón, la sangre del Cordero, así obteniendo el perdón del pecado, así renaciendo, se conecta con Hebreos y así obtuvimos el perdón de nuestros pecados. Y era maravilloso. Este evangelio, yo pensé que todos los pastores conocían este evangelio. Nadie conocía. Nadie. Con quien me encuentre, nadie. Ellos decían que yo era secta, pensaban de manera rara. El Señor Jesucristo murió sobre la cruz, perdonó nuestro pecado y nos dejó blanco como las nieves, pero decían que eran pecadores. ¿Cómo que la iglesia? ¿Cómo que los pastores son así? Claramente en la Biblia dice que el perdón del pecado acabó y que fue entregado por nuestra transgresión y resucitó para nuestra justificación. Está escrito en el año 2017, desde hace muy poco, realizando el CLF. Muchos pastores se reúnen y oyendo esta palabra se asustan, se maravillan. El mes pasado fui a Rusia y realizamos el CLF y 300 pastores se habían reunido. Creo que no son como 300, pero ellos dijeron, ¿cómo usted puede explicar de manera tan fácil esto? Todos me dicen ello. Cuando todo lo conocen es fácil, cuando no conocen no es fácil, cuando lo conoce es muy fácil. Por lo cual, aquella palabra, mediante la fe que está en José, había salvado a todo Egipto y salvando a todos los israelitas para salvarlo. Envía a José siendo él vendido como esclavo. Pablo, cuando va a Roma, fue para predicar el evangelio. Cuando fue a Roma, los ciudadanos de Roma, miles de cristianos han recibido la salvación. El emperador Constantino, cuando había oficializado, cuando un tercio era cristiano y cuando esa persecución era tan grave y mataba a los cristianos, fuertemente el evangelio fue anunciado. Pablo, para anunciar ese evangelio, va a Roma y había tempestad. Había olas y la nave se destruyó y durante 14 días ya no había esperanza de vida y la nave se destruyó al final. Y ellos nadando van a la isla Malta y todos son salvos. Y Pablo otra vez mordido por la serpiente. Toda la gente alrededor dijeron, él realmente es homicida. El mar le ha salvado, pero la justicia no le permite vivir. Pero la gente, ya que Pablo había sido mordido, pensó que él iba a morir. Estaba bien parado
y luego dijeron que era un divino. Cuando Pablo oraba, se curaba la enfermedad y predicaba el evangelio. Y Publio, su padre, estaba enfermo, y cuando Pablo oró y se curó, todo el pueblo vino, oyeron la palabra, se curaron la enfermedad, había gran gozo. Y de tal manera el camino que iba a Roma mediante la tempestad Satanás quería impedir, pero mediante que Satanás iba impidiendo, tanta gente de la isla Malta se encuentra con Dios, esa manifestación inmensa del Señor se logra, y la mujer que estaba endemoniada, cuando echó el demonio y cuando ahora conspiraron por él, él fue golpeado, y todos los criminales de la cárcel de Filipo reciben la salvación, y esa manifestación surge. La criada, cuando es cautiva y va al país del general Naamán, se cura la enfermedad del general Naamán y fuertemente se anuncia el evangelio en ese reino. José fue vendido como esclavo y va a la cárcel, y mediante ello salva a mucha gente de Egipto, y por descendencia puede salvar a los israelitas y abre ese camino. Aunque pasemos tribulación, dificultad, cansancio, dolor, no, no es así. Durante que yo he vivido ha habido dificultad, ha habido persecución, pero siempre Dios ha estado conmigo y ha vencido esa dificultad, me ha dado el camino para vencer, me ha ayudado, y las veces que iba transcurriendo el tiempo, sobreabunda el gozo y hay fruto y la voluntad del Señor se cumple, y cuando veo eso es maravilloso y estaba muy agradecido. Ahora, si ustedes llegan a tener la fe, esto, como el evangelio es transmitido, cuando el teléfono, la onda es trasladado a la base de estación. Es la criada. Esto cuento sí o no. Y si yo cuento y él no se cura, yo sufriré. Mejor no cuento. Esa tentación también habrá estado presente, pero después de que ella ha contado ello, después de que el general Naamán se cura la lepra, esta criada, una gloria, un gozo que no se puede expresar por palabra, el agradecimiento que no se puede expresar por palabra habrá sobreabundado en ella. Y él y Cristo ese gozo nos lo entrega. Yo, volviendo a Fiji, me conmovió demasiado. Parecía que veía el libro de Josué. Josué, cuando en la tierra de Israel va a Canaán, las veces que se encuentra con tanta gente, vence la guerra. Las veces que predicamos el evangelio, ellos se doblegan y se gozan y están agradecidos. Y yo he estado muy agradecido. Sea 1000, sea 10.000 veces las veces que muera y reviva, yo quisiera ser un evangelista que predica el evangelio. Aparte de esto, no hay nada de lo que tengo que hacer. Al rey, al presidente, al ministro, al primer ministro, al rector de la universidad, cuando este evangelio es anunciado y ellos obtienen el perdón del pecado, ellos viven felices, gozándose. Pero la gente con miedo son engañados por Satanás, titubean, y esta gracia preciosa no lo pueden hallar, y de manera miserable vive con dificultad día tras día y sin ninguna fuerza muere. Y delante del Señor, ¿qué es lo que podremos decir? Ahora, hermanos amados, hoy yo quisiera compartir a ustedes en la Biblia. Ha habido un periodo de los gentiles. Dios para los gentiles. Anteriormente los gentiles realmente no le daban la gracia a los gentiles, pero el Señor Jesucristo, después que murió crucificado, ha puesto lo que se llama periodo de los gentiles y nos ha dado la oportunidad a los gentiles para que podamos oír el evangelio. 2000 años aproximadamente. Cornelio fue el centurión general de Roma, de la italiana, que recibe la salvación en primer lugar y continúa. Y luego Pablo va a Roma a predicar el evangelio a los gentiles. Y hasta que llegue el periodo de los gentiles, luego serán pisoteados los de Jerusalén. Los gentiles eran los que recibían la salvación, no los judíos, pero hoy en día los judíos están recibiendo la salvación uno a uno, no son muchos, pero uno a uno. Significa que el periodo de los gentiles está acabando y llegará el periodo de los judíos y terminará 7 años de tribulación y llegará luego
el próximo reino. Esto está delante de los ojos. Toda ocasión para predicar el Evangelio de los gentiles nos lo entrega y este deber nos lo ha encargado a nosotros. Hay algo que quisiera mencionar a ustedes. Sean partícipes en esta obra del Señor. En primer lugar, oren. Día y noche, arrodillados ante el Señor cuando oren ustedes. Aunque no podemos ir a una tierra lejana, Señor, bendiga nuestra misión, sea grande o pequeño. Pongan el corazón mediante la parte material y entregando el dinero al Señor para que sean utilizados para el Evangelio. Toda la ganancia de nuestra iglesia, el 60 al 70% utilizamos para los misioneros del exterior. Aparte de ello, nuestra iglesia ahorramos de la mayor manera y para la misión en el exterior. 60-70% lo utilizamos y en muchos países se va anunciando el Evangelio y Dios, gozándose en esta obra, nos entrega gran bendición a nosotros. Ustedes orando. En segundo lugar, siendo partícipes mediante la obra, aunque ustedes no puedan ir. Cuando otros van, aunque se apoyen en la parte del viaje o patrocinen en la campaña que se realiza en el exterior. Y lo importante luego, aunque no pueden ir a una tierra lejana, desde hoy sean Pablo, desde hoy ustedes serán Pedro, y como Pablo, aunque no lo puedan hacer, como la criada, la fe que ustedes tienen, esta fe que lleva al perdón del pecado, empiecen a testificar. Y si ustedes viven esa vida, Dios bendecirá en todo punto a ustedes. Algunos, aunque son evangelistas, no viven con fe. Entonces le da la dificultad, le da el dolor y hace para que no pueda trabajar. Eso es lo que vemos cuando uno llega a tener la fe. Realmente, de manera maravillosa, anunciando este evangelio, como la criada, sea con quien fuera, con quien se encuentre ese problema. Si cree en Jesucristo, se va a resolver. Si lo hace así, se va a resolver. Y anunciando el evangelio, como la hermana predicó el evangelio, y ha habido gente que recibía la salvación, y surge gente que recibe la salvación continuamente, viviendo únicamente por el Señor, sirviendo únicamente al Señor. Espero que así vayamos junto al seno del Señor. Ya se aproxima la venida del Señor, simplemente con el deseo de la carne, comiendo bien como personas del mundo, viviendo bien, divirtiéndose. Si viven así, qué vergonzoso sería. ¿Cuántos se van a arrepentir? Por más que sean torpes, háganlo, y si no saben, aprendan, pregunten, vamos a enseñarle en todo aspecto. Nosotros le vamos a enseñar, y todos, siendo un hijo en el que dé gozo al Señor, siendo partícipes en el Evangelio, espero que sean ustedes partícipes. Vamos a orar. Todos personalmente vamos a orar delante del Señor. Señor, nosotros también, yo también, como esta criada, quisiera ser utilizada en esa obra. Yo también quisiera hallar la gracia del Señor con ese corazón, sirviendo al Señor. Espero que sean personas que estén delante del Señor. Durante un momento vamos a orar personalmente.